Hermanos, muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy y siempre acostumbramos, lo haremos ahora también, acostumbramos iniciar con una oración inicial. Esta vez va a estar a cargo de nuestro hermano Graciano. Adelante, Graciano. Gracias, Manuel Pablo. Hermanos, muy buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, Graciano, muchas gracias. Hermanos, entonces empezamos nuestra reunión. Entonces habíamos concluido el capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios. Entonces hoy día comenzamos con el capítulo 4. La, la reunión pasada, yo rescaté una frase que la repetimos varias veces, cuando Pablo escribe y dice, nosotros somos la fragancia de Cristo al servicio de Dios. Linda frase, ¿no? Me encantó. Y así cada uno vaya tomando nota de aquello que más le impacta. Pero bueno, tendremos ocasión de seguir comentando porque esta carta es muy rica, es muy personal, ¿no? Pero Pablo se muestra a él mismo. Entonces, ¿quién puede leer? Por Dios hemos recibido este ministerio. Yo leo. Ok, adelante. Gracias, Yomi. Por eso, investidos misericordiosamente del ministerio apostólico, no nos desanimamos y nunca hemos callado nada por vergüenza, ni hemos procedido con astucia o falsificando la palabra de Dios. Por el contrario, manifestando abiertamente la verdad, nos recomendamos a nosotros mismos delante de Dios frente a toda la conciencia humana. Si nuestro evangelio todavía resulta impenetrable, lo es solo para aquellos que se pierden, para los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les ha enceguecido el entendimiento, a fin de que no vean resplandecer el evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo, Jesús, el Señor. Y nosotros no somos más que servidores de ustedes por amor de Jesús. Porque el mismo Dios que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas, es el que hizo brillar su luz en nuestros corazones para que resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios reflejada en el rostro de Cristo. Gracias, Yumi. A ver, hermanos, ¿algún comentario? Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Este, Acá dice el rey, eh, el que gobierna este mundo. Ahorita no lo encuentro muy bien dónde está, pero supongo que se refiere a Satanás, ¿no? O sea, Claro, en la eh, segunda línea del segundo párrafo dice a quienes el Dios de este mundo, ¿no?, les ha enseguecido el entendimiento. Claro, el Dios de este mundo. Ya, claro. Se refiere
a las fuerzas del mal, ¿verdad? Perfecto, sí, absolutamente. Y, ya. Y aquí yo encuentro también algo bastante parecido a lo que estuvimos conversando el jueves pasado con el libro de Génesis, ¿no? Cuando en el primer día estuvimos discutiendo que en el primer día Dios dijo que se haga la luz y en el cuarto día creó las estrellas, o sea, el sol. Entonces discutíamos que el primer día en realidad no creó la luz física que nos da el día para nosotros, ¿no? Sino es el conocimiento sobre Dios. Y acá claramente lo dice Pablo, brille la luz en medio de las tinieblas. O sea, esta luz también es la luz de Dios, la luz que sale de Dios, ¿verdad? No es la luz del sol. Claro, claro, es el conocimiento de parte de Jesús, de parte de Dios, se irradia una luz para los que creen en Él. Miren cómo se enlazan, ¿no? Traí un comentario de lo que estamos viendo los días jueves, con varios de ustedes también. Miren cómo se enlazan. El Génesis y esta carta de Pablo. Y el Génesis, el capítulo 1 que corresponde a la creación del universo. A ver, avanzamos. Llevamos este tesoro en vasijas de barro. Miren, uno puede, yo les digo, los invito a pensar en el subtítulo. Llevamos este tesoro a Jesús, al conocimiento de Jesús, en vasijas de barro. Y podemos pensar, ¿cuáles son esas vasijas de barro? Así, antes de leer, para que tengamos más, estemos más atentos, ¿no? ¿Cuáles son esas vasijas de barro en las que cada uno de nosotros lleva su tesoro? ¿Y qué vive a ser si no nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo tan frágil. Es una vasija que contiene a Jesús, pero es una vasija de barro. Miren la sencillez y la humildad de Pablo, ¿no? ¿Quién puede leer? Yo puedo leer. Adelante, Graciela. Pero nosotros llevamos ese tesoro en recipientes de barro, para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios. Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados. Siempre y a todas partes llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Y así, aunque vivimos, estamos siempre enfrentando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De esa manera, la muerte hace su obra en nosotros y en ustedes, la vida. Pero teniendo ese mismo espíritu de fe, del que dice la Escritura, creí y por eso hablé. También nosotros creemos y por lo tanto hablamos. Y nosotros sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús, nos resucitará con él y nos reunirá a su lado junto con ustedes. Todo esto es por ustedes, para que al abundar la gracia, abunde también el número de los que participan de la acción de gracia para gloria de Dios. Bien, Graciano. Muchas gracias. Clarito, ¿no? Dice todo, al final dice, todo esto es por ustedes, para que al abundar la gracia, abunde también el número de los que participan en la acción de gracias para la gloria de Dios. Ese concepto de nuestro cuerpo tan frágil como un cofre, pero un cofre bien débil, y un cofre que es como una vasija de barro.
pero que encierra el tremendo tesoro. Y en cada uno, no es que alguien en particular lo lleve, y ese es el sentido cristiano de la vida. Y ya lo hemos leído y lo seguiremos leyendo claramente en Pablo. Cristo vive en cada uno de nosotros. Y eso es lo que hace cada vida y el cuerpo de cada uno tan importante. Y entonces la responsabilidad que tenemos de cuidarlo, de mantenerlo lo más sano posible, de mantenerlo lo más puro posible. ¿Por qué? Porque somos conscientes que en esta vasija, que es nuestro cuerpo, estamos llevando al Señor. Cada uno. Entonces, no hay que buscar al Señor afuera de nosotros. Claro, uno diría, voy al templo a visitar al Señor. Pero en un sentido más profundo, basta que tú interiorices y converses contigo mismo en oración y entras en contacto con el Señor. En el templo o no en el templo, en tu casa, en tu sala, en tu habitación, en el parque, en el malecón, por donde camines o pasees. Cada momento es un momento propicio para interactuar con el Señor. Juliana, adelante. Acá una vez más Pablo nos habla de los sufrimientos que lleva en su cuerpo, que son, digamos, aparentemente tan grandes como los sufrimientos de Jesús durante su pasión y muerte, porque lo dice acá. Llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús. No es cualquier sufrimiento, ¿no? Deben ser sufrimientos realmente extremos. Claro, Quizás no sé si puedas ampliar a qué es realmente, a qué se refiere, ¿no? Porque con un sufrimiento extremo tal como de Jesús durante su pasión y muerte no podría ni siquiera moverse, ¿no? No sé, no sé, tal vez no es yo lo resumiría, suficiente. Yuli, en una sola palabra: torturas. Un ser humano torturado, torturado, a quien se le inflige un dolor enorme. Pero a ver, ¿qué cosa pueden apoyar ustedes? Augusto, adelante. Claro, hay que recordar que Pablo había sido ya apedreado, ¿no? Durante su predicación, en una ocasión lo apedrearon, otra lo botaron, lo insultaron, lo vejaron, ¿no? Entonces, esos sufrimientos, digamos, él es partícipe, es una participación dentro de los sufrimientos de Cristo, ¿no? O sea, así como Cristo sufrió, claro, Cristo en otro nivel, ¿no? Pablo también sufre y eso lo da, digamos, se une a los sufrimientos de Cristo, ¿no? Como lo hacen los mártires, ¿no? Ahora estaba viendo un documental sobre algunos mártires claretianos que escribían en sus cartas, ¿no? Que sabían que habían matado a sus compañeros el día anterior, a 6. Escribían, hoy día han matado a 11 en la mañana y mañana matarán a los 21 restantes, pero perdonamos a nuestros asesinos y hacemos esto para gloria de Dios, ¿no? Y hablaban de que esperaban que la sangre derramada de ellos sirva para digamos, para que la iglesia, para la revitalización de la iglesia, ¿no? Porque de los mártires, de ese sacrificio que podemos ver de ellos, así como vemos el sacrificio de Cristo, es un ejemplo fuerte de la fe que tenían esas personas, ¿no? Igual la fe de San Pablo, después de tanto vejamen que sigue, que persevere y porque realmente cree lo que está predicando, ¿no? Claro, claro, Augusto. Y mira, lo que tú señalas nos hace pensar, además, en lo importante que para nosotros cristianos
es tener un propósito. Imagínense un ser humano en esa circunstancia de terrible tortura y de inminencia de perder la vida. Si eso sucede sin un propósito, es que al final no tiene sentido, no tiene sentido. Pero si hay un propósito superior, y Augusto lo ha dicho bien claro, ese propósito es Cristo. Él le da sentido a nuestra vida y llegado el caso, Él le da sentido a nuestro dolor y a Él le dedicamos nuestro sufrimiento. Y ese sentido cambia todo, definitivamente. Si no, imaginemos, ¿no? Difícil de imaginar, pero por un instante, qué terrible. Un dolor intenso sin ver una luz al final del camino y sin un sentido. ¿Para qué miércoles me someto a esto? Pero cuando tienes un sentido, cuando tienes definido un propósito, todo cambia. A ver, vamos a ceder la palabra. Acá están las manitos, Graciano y luego Guillermo, por favor. Gracias, Manuel Pablo. También podría referirse, Pablo, a la actitud, no al sufrimiento mismo, porque cuando Pablo escribía esto, él no había sido crucificado como Cristo, ¿no? El peor sufrimiento conocido en ese momento era morir en cruz. Pablo no había pasado eso, por eso es que más bien él toma la decisión y la entereza de Cristo para su propia vida. A pesar del sufrimiento tan fuerte, Cristo nunca se echó para atrás, ni se arrepintió, ni dijo hasta aquí llego. Lo mismo aplica a Pablo para su propia vida, ¿no? A pesar de todo lo que le está pasando, él tiene la misma actitud de seguir adelante, igual que Jesucristo, ¿no? Porque él se considera pues un transmisor del mensaje de Cristo, ¿no? Él no se interesa por él mismo, sino de transmitir lo que Cristo hizo, ¿no? Por eso es que a mí también me parece que se refiere Pablo a la actitud de cómo enfrentar el sufrimiento para luego que la vida se manifieste como Jesús que resucitó, ¿no? A través de enfrentar el sufrimiento y superarlo, uno puede lograr la salvación, la resurrección posterior, ¿no? Gracias, Graciano. Guillermo, adelante, por favor. Gracias, Manuel Pablo. Yo lo que veo acá en el texto de Pablo es que él se refiere a la humanidad de Cristo, ¿no? Cristo era hombre y era Dios al mismo tiempo. Entonces, él como hombre padeció todo desde que lo toman preso en el huerto de los olivos hasta que exhala su último suspiro en la cruz. Es un padecimiento indescriptible, ¿no? Y todo eso él lo padece como hombre, porque siempre está permaneciendo fiel a la voluntad del Padre. Tiene un momento de, ¿cómo puedo decir?, de debilidad cuando dice, eh, Padre, si tú quieres que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Finalmente, o sea, es como una súplica para ver si es que el Padre le puede conceder exonerarlo de padecer eso, pero que no sea su voluntad de él como hombre, sino la del Padre Celestial. Además, creo que cuando Pablo dice llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús, no solamente se refiere a lo que tú has mencionado, la tortura que puede padecer una persona, sino se refiere a todo lo que sufrimos los seres humanos, ¿no? Sufrimos por las preocupaciones provenientes de la situación de salud, de la situación económica, de la falta de trabajo, de lo que vivimos en este momento en nuestro país, ¿no? Este desgobierno que hay y que todas las leyes que se dictan recientemente están hechas solamente para favorecer a un grupo de interés, con perjuicio de la mayoría del pueblo peruano. Entonces,
ese sufrimiento que como ser humano cada uno carga, eh, existe la forma sublime y mística de ofrecerlo a Dios como parte de haber asumido el sufrimiento de Cristo desde su apresamiento hasta su muerte en la cruz. Eso es lo que yo veo, Manuel Pablo. Gracias. Gracias, Guillermo. Julie, adelante. Estaba viendo que al final dice, todo esto es por ustedes, para que la bondad, la gracia abunde también el número de los que participan de la acción de gracias, para gloria de Dios. Es decir, Él llama a la acción de gracias a pesar de todo. Qué importante es siempre dar gracias a Dios a pesar de todos los sufrimientos y preocupaciones, problemas que podamos tener. Siempre dar gracias a Dios por todo, porque siempre es para bien nuestro, para bien de los demás, y como dice Pablo, para gloria de Dios. Pienso. Gracias, Julie. Claro, y eso nos hace recordar las partes esenciales de una oración que elevamos como cristianos. Las partes esenciales son tres: un saludo, un agradecimiento y recién ahí la petición, ¿no? Entonces, saludo, agradecimiento y la petición. Pero no podemos ir en una oración de frente a la petición. Primero se saluda, se agradece y luego se pide, ¿no? Hermanos, ¿alguien más que quiere intervenir? Con toda confianza, no se sean tan cortos. Atilio, adelante. Me parece que esta carta también habla como que la comunidad estaba decayendo en su fe, o sea, no había algunos que estaban dudando seguramente por lo que veían, maltratos, torturas, quizás también se refiere a eso. De hecho, Atilio, hay un poco de eso también. O sea, la circunstancia tan dura que vive esta sociedad hace que tenga que tirar la toalla. Claro. Entonces, un poco lo que decíamos al inicio, si tu martirio, si tu dolor no tiene sentido, si no tiene un propósito, pues ¿para qué lo sufres? Pero si tú tienes claro el por qué, entonces aceptas lo que te está sucediendo con otra actitud, definitivamente. Hay un libro para los que se interesen, hay un libro sobre esto escrito por un extraordinario psicólogo del siglo XX que se llamó, ya fallecido, Víctor Frankl, y el libro se llama El hombre en busca de sentido. Él es un autor judío, médico psicoanalista, que vivió en el tiempo de la invasión de Austria por los nazis, el encarcelamiento de los judíos y el traslado a los campos de concentración, donde la suerte de la mayoría fue morir en circunstancias muy feas. En ese marco es que Frankl desarrolla su pensamiento. Él, por ejemplo, es el que acuña el concepto de proactividad. Ese término que ahora se usa tanto se introduce en el mundo, así con letra por letra, con Víctor Frankl. Su obra, repito, El hombre en busca de sentido. Y él concluye y dice, si el hombre en las circunstancias tan difíciles que nos tocan vivir no tiene un propósito, cae en la desesperanza.
y es lo más terrible. No tener esperanza en la vida, caer en la desesperanza. A ver, vamos a avanzar un poquito más. Perdón, Karim, adelante. Karim, bueno, acá tenemos una perícopa en 2 diapositivas. Nuestro ser interior se renueva día a día. Son dos, aunque realmente 1 y media, ¿no? Pero ¿quién puede leer? Yo leo. Adelante, Julita. Por eso no nos desanimamos. Aunque nuestro hombre exterior se vaya destruyendo, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Nuestra angustia, que es leve y pasajera, nos prepara una gloria eterna que supera toda medida, porque no tenemos puesta la mirada en las cosas visibles, sino en las invisibles. Lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Nosotros sabemos, en efecto, que si esta tienda de campaña, nuestra morada terrenal, es destruida, tenemos una casa permanente en el cielo, no construida por el hombre, sino por Dios. Por eso, ahora gemimos deseando ardientemente revestirnos de aquella morada celestial, porque una vez que nos hayamos revestido en ella, ya no nos encontraremos desnudos. Mientras estamos en esta tienda de campaña, gemimos angustiosamente porque no queremos ser desvestidos, sino revestirnos a fin de que lo que es mortal sea absorbido por la vida. Y aquel que nos destinó para esto es el mismo Dios que nos dio las primicias del Espíritu. Miren, y continuamos. Por eso nos sentimos plenamente seguros, sabiendo que habitar en este cuerpo es vivir en el exilio, lejos del Señor, porque nosotros caminamos en la fe y todavía no vemos claramente. Sí, nos sentimos plenamente seguros y por eso preferimos dejar este cuerpo para estar junto al Señor. En definitiva, sea que vivamos en este cuerpo o fuera de él, nuestro único deseo es agradarlo, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba de acuerdo con sus obras buenas o malas lo que mereció durante su vida mortal. Dios. Gracias, Julia. Gracias. Excelente la lectura. Clarita, clarita. Miren, qué lindo pasaje. Qué linda perícopa. Nuestro ser interior se renueva día a día. Y empieza diciendo eso, ¿no? No nos desanimemos, aunque nuestro hombre exterior se vaya destruyendo, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Y compara nuestro cuerpo, miren, en el segundo y tercer párrafo que estamos compartiendo, lo compara como una tienda de campaña. Inmediatamente pensamos, tienda de campaña, es una carpa de lona. No, el peregrino arma su carpa en la noche, la desarma al amanecer, ingiere unos alimentos y sigue camino. Y cuando llega la noche vuelve a armar su carpa, su tienda de campaña, y así. Entonces, Pablo, con una maestría única, nos compara en nuestro cuerpo con una tienda de campaña. Dice nuestra morada terrenal. Y si esta tienda es destruida, tenemos una casa permanente en el cielo, no construida por hombres, sino por Dios. Una maravilla
una promesa que es la promesa que hace Jesús, que Pablo con el mejor sentido de escritor, de literatura inspirada, lo pone lindísimo. Qué bellas palabras. Y el tercer párrafo dice, mientras estamos en esta tienda de campaña, gemimos angustiosamente. O sea, él nos comprende y él un poco se comprende a él mismo. Es difícil estar en este pellejo y soportar determinadas cosas. Pero finalmente, esto es temporal, porque nuestra casa permanente, la que nunca será destruida, está en el cielo. No fue construida por el hombre, sino por Dios. Lindo, ¿no? Y acá sigue en la misma línea. Entonces, hermanos, entusiasma mucho, pero les doy la palabra para sus comentarios. A mí me hizo recordar el Génesis, que, bueno, Adán y Eva después de que pecaron se sintieron desnudos. Un poco la desnudez de la mortalidad de alguna manera. No sé si está relacionado. Adán y Eva, claro, después del pecado se advirtieron ellos mismos desnudos y corrieron a taparse. Y tú, Yuli, ves algo parecido acá con la muerte para el ser humano, ¿no? Vale la comparación. Atilio, hermano, adelante. Sí, esta parte, esta película me hace pensar en que es el mensaje para que nosotros entendamos que la muerte no acaba con la vida, sino que la vida empieza recién después de la muerte física, que es lo que debemos nosotros estar, digamos, no temerosos, sino ir al fin de la vida temporal convencidos de que vamos a encontrarnos si hemos obrado bien con Dios. O sea, creo que ese es el mensaje, ¿no? O sea, no sufrir por dejar esta vida. Qué profundas palabras, Atilio. No nos pone a cada uno de nosotros ante la circunstancia de la propia muerte. Y tú dices, no sufrir al dejar esta vida, porque tenemos la confianza en esa morada eterna a la que vamos y en la que no vamos a estar solos. Es como Cristo crucificado en la cruz de San Damián, ¿se acuerdan? Que es una cruz, a diferencia de la mayoría de cruces que vemos a un Cristo doblegado y crucificado, muerto, colgando en un madero. ¿Recuerdan la cruz de San Damián? Vemos a un Cristo glorioso y rodeado de personas. Y esa es la promesa de Jesús para nosotros. Como tú has dicho bien al comienzo de tu intervención, dijiste, nacemos para morir y morimos para vivir. Es muy profundo eso. Karin, adelante. Karin, Creo no, que Julia. no, pero estaba Karin. Karin levantó la mano y parece que tiene problemas con el micrófono. Bueno, Julia, adelante, por favor. Bueno, yo esta parte la tomo como
la, la, la grandeza de Jesús de tomar los pecados del mundo sobre sí y redimirnos. Porque con esa entrega que hizo es que el tomar los pecados sobre sí con la voluntad de su Padre y redimirnos, ¿no? Esto es exactamente lo que nos está enseñando esta perícopa. Nuestra angustia es leve, dice, pasajera, nos prepara para una gloria eterna y el que nuestro Señor Jesús nos haya redimido, nos abrió las puertas del reino para poder gozar de esa vida eterna. Si no hubiera sucedido, pues no tuviéramos ese privilegio, esa vida en esta tierra con esa esperanza, ¿no? Que no se acaba nunca en nosotros, siempre, día a día, ir cambiando nuestras actitudes, nuestra forma de ser, nuestras entregas y nuestros actos, que tengo yo en mí los actos que son tomados por un Dios para ser entregados a Él y en la vida eterna serán contados de todas maneras, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Claro, claro, Julia. Bien dicho, ¿no? Y es como cuando nos dicen a nosotros los cristianos en la iglesia. Nosotros cristianos somos hombres con un propósito. Somos hombres con un propósito. Y tienen tanto que ver con la esperanza. Si se pone a pensar un segundito, el propósito nos viene de nuestra esperanza, de nuestra fe en Jesús, en lo que nos dice y en lo que nos ofrece. Esa fe, esa confianza en que Jesús nos ofrece algo tan maravilloso, que es que después de esta tienda de campaña temporal, nos espera una casa permanente en el cielo. Eso es lindísimo, fuertísimo. El tema es que lo creíamos. Si lo creemos, si lo creemos, hermanos, somos invencibles. Si lo creemos, somos poderosísimos. Porque podemos decirle a cualquiera, ¿qué me puedes quitar tú? Lo máximo que me puedes quitar es la vida en este plan, la vida en la tierra. Pero mi tesoro es mucho más grande. Y es el tesoro que significa la vida eterna. Augusto, adelante, por favor. Quería verle esta parte justo de que donde ahora esa angustia que sabemos que Pablo sufrió refiriéndose a a las torturas que padeció, tanto físicas como mentales, también insultos, en fin, todo eso ya le parece leve, ¿no? Porque lo compara con la gloria eterna, ¿no? Y le parece pasajera porque sabe que, pues, a pesar, tú puedes sufrir ya, digamos, 100 años en esta vida, que los 100 años lo hayas pasado pésimo y falleces. ¿Qué son 100 años para una eternidad, ¿no? Para miles de millones de años, no es nada, ¿no? Entonces, aquí las compara, a pesar de que podemos sentirlas pesadas, las cargas que tenemos esta vida, para él son leves ya, comparado con lo que se viene, ¿no? Y también en la segunda parte de la perícopa habla del juicio, ¿no? Del juicio personal, ¿no? Que cada uno va a tener. Eh, porque dice que seremos juzgados, ¿no? Según nuestras obras, ¿no? Y se nos dará una recompensa según lo que hemos hecho, ¿no? Y este es un juicio, cada uno va a estar frente al tribunal del Señor, ¿no? Jesús es el que juzga, ¿no? Esa es también una de sus funciones, ¿no? El juzgar, dentro del juicio personal, Él nos juzgará de acuerdo a nuestra fe, a nuestras obras, ¿no? Y, bueno, es importante recalcar.
Sí, Augusto, y eso que mencionas, bueno, si es que pisamos el palito, nos lleva a un diálogo eterno, no resuelto todavía, ¿no? Que es el tema de ¿qué nos salva, la fe o las obras? Y ahí Martín Lutero tuvo una posición tan radical en el siglo XVI, cuando se produce la decisión de la iglesia, ¿no? Y él dice, la, la, la fe, la sola fe basta, la sola fe es suficiente. Y Pablo acá nos dice, como ha dicho Augusto, en las últimas dos líneas de lo que estamos proyectando. Cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, cada uno recibirá de acuerdo con sus obras buenas o malas lo que mereció durante su vida mortal. Es un tema grande, grande. Y les digo, es un tema que no se terminó de discutir, ¿eh? 20 siglos después de Pablo, 20 siglos después de Jesús, hay teólogos en un lado y en el otro. Es bien interesante. Y un montón de matices también, porque no solamente es blanco o negro, ¿no? Sino un montón de tonos de gris. Es un tema que si ustedes revisan ahí entre sus curiosidades, sus libros, van a notar cómo este tema está todavía en plena discusión, está todavía en pleno debate. Atilio, adelante. Ah, Juan de Pablo, pero en eso ya la carta de Santiago no lo aclaró diciendo la fe sin obra es una fe muerta. Creo que eso fue Santiago, me parece, ¿no? Sí, 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 perfecto. Santiago escribe eso. La fe sin obras es inútil, no sirve para nada. Es una fe muerta, sí. Pero todavía, a pesar de, hay corrientes dentro de el cristianismo en general que asumen una u otra posición. Es un tema grande, interesante o que agotador también, ¿no? Es verdad que es agotador leer todo lo que hay escrito sobre el tema. Y para nosotros católicos, las obras son necesarias. Pero más que las obras de la ley, son las obras de la fe. Y creo que por ahí podemos conciliar perfectamente las posiciones. Porque claro, tu sola fe basta, pero tu fe se expresa en en tu conducta hacia el otro, hacia el prójimo, ¿no? Y en ese sentido es que las obras son tan importantes. Las obras vistas, las obras vistas como la acción que produce tu fe. Tu fe te lleva a un determinado accionar. Y eso cuenta. Y ahí creo que nadie está en desacuerdo. Pero a ver, veamos. Guillermo, una adelante. pregunta. Sí, un ratito. Guillermo, vamos yendo en orden, por favor. Sí, Manuel Pablo, existe, a raíz de lo que acabas de decir, que hasta la fecha, después de 20 siglos, 21 ya, la discrepancia o la discusión sobre si solo salva la fe o salva las obras. Definitivamente yo creo que son las obras porque el mismo Señor Jesús lo dice en varias de las parábolas, ¿no? La parábola del sembrador, por ejemplo, y la parábola de los talentos es mucho más gráfica y más clara que ninguna. Todos nacemos con 1, 2, 3, 5, 10 talentos. El Señor nos lo da según su voluntad, ¿no? Y esos talentos los recibimos de parte de nuestros padres, que son nuestros progenitores, son los que nos forman a nosotros, seres humanos. Entonces, al final, uno tiene que dar cuenta necesariamente de lo que ha recibido.
Y ahí está la parábola de los talentos, demasiado clara para explicar a quién se le pedirá más y a quién no se le pedirá tanto, ¿no? Eso es lo Ujú. que pienso. Bien, excelente alcance. Karim, adelante. Espero que ahora sí se me escuche. Sí, No, quería saber a qué se refiere esta parte que dice, sabiendo que habitar en este cuerpo es vivir en el exilio, lejos del Señor. Está comenzando empezando la la película. segunda. Sí, esta diapositiva proyectada, sí. Por eso nos sentimos plenamente seguros, sabiendo que habitar en este cuerpo es vivir en el exilio, lejos del Señor. Mira, y Supongo que es habitar en el cuerpo mundano, o sea, en el mundo, no estar en el mundo, con las cosas del mundo, ¿se refiere a eso? sí, mira, si sigues leyendo, se contesta. Porque nosotros caminamos en la fe y todavía no vemos claramente. Claro, o sea, estamos como, digamos que somos un espíritu en esta mirada como atrapado en el cuerpo. Y en ese sentido no vemos claramente. En ese sentido, si bien caminamos por la fe, lo hacemos con muchas limitaciones en el mundo, siempre en el riesgo de ser distraído, de ser tentado, de caer. En ese sentido lo dice. Pero a ver, Graciano, adelante. Vamos enriqueciendo todos. Gracias. Este, a mí yo voy a pedir disculpas porque la verdad, a estas alturas, con todo esto que está bien claro aquí, y como dijo don Guillermo hace un momento con la parábola de los talentos, que sigamos discutiendo el tema este de que si solo la fe es suficiente y las obras también, o solo, o ambas, etcétera, me parece ya una pérdida de tiempo en realidad. Y pido disculpas porque yo sé que hay mucha gente de buena voluntad que todavía sigue estudiando este tema, pero a mí me parece que ya no es necesario estudiarlo más porque está demasiado claro. Es la fe y las obras, ambas cosas tienen que ir de la mano. Gracias. Claro, sobre todo las obras, porque las obras son obras de la fe. No son obras que van por una línea paralela, no. Es la fe y las obras de la fe. Es la fe del ser y cómo esta fe se materializa en obras. Entonces, una y la otra van de la mano. Pero sí estoy de acuerdo. Yo personalmente estoy de acuerdo contigo, Graciano. Solamente les comentaba que el tema, miren, después de tanto tiempo, sigue expresándose a discusiones y a posiciones que son bien encontradas a veces. Julia, adelante. Y Manuel Pablo, yo veo a través de todo este tiempo que estudiamos la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, nuestro Señor insiste siempre en decirnos que cambiemos, que seamos hombres nuevos, que dejemos atrás lo que nos hacía daño. Y desde nuestros primeros padres fallaron. Y pienso yo, ¿no? Ya esto es personal, que si nuestro Señor ha insistido tanto durante siglos, enviando profetas y hasta su propio Hijo, sabiendo que iría a un sacrificio cruento, y lo hizo porque estamos pegados al mundo, Manuel Pablo. Y no es solamente decir, pecaron los antiguos, los paganos, los judíos. No, lo hacemos nosotros a cada momento, Manuel Pablo. Fallamos, y es cierto. No es que nuestros pecados es matar, es coger lo ajeno,
tomar, qué sé yo, cuántas cosas podemos hacer en un día, ¿no? En un momento, pero son nuestros pensamientos. Desde el pensamiento debe ser santo, debe ser de Él. Y por eso es que está constantemente insistiendo en, en que, en que seamos de Él, y ser de Él es ya no tomar la voluntad nuestra, ya no, es la voluntad divina en nosotros, que no es fácil, es completamente, este, no difícil, pero sí no es fácil. No pensar mal, ya desde ahí es fuertísimo lo que tenemos que hacer. Todos nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestras ideas, nuestros anhelos, nuestras día a día, nuestros hijos, nietos y todo que sea santo en nosotros. El Señor dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que esté en los cielos es perfecto. Estamos en esta vida camino a la perfección. No la vamos a lograr, bueno, el purgatorio. Eso es personal, eso es lo que yo pienso. Y por eso es que estamos siempre con lo mismo, ¿no? Pablo que tenemos lo mejor de él en Corintios, nos dice y va a seguir insistiendo en lo mismo. Esto es personal, Manuel Pablo, y también parte de lo que nos enseña. Gracias, Julia. Gracias por compartir palabras muy valiosas. Y a todo lo que tú nos dices, yo añadiría algo que creo que se cae de maduro, pero es bueno recordarlo. Porque hay que cuidar nuestros actos, hay que cuidar nuestros pensamientos, pero incluso también, y algo en lo que fallamos todos los días, cuidar nuestras palabras. Porque como diríamos, nos vamos de boca, nos vamos de boca. Y Jesús en un momento en el Evangelio nos va a enseñar, que dice, lo que entra por la boca no es lo impuro, lo que sale de la boca es impuro, porque viene del corazón. Entonces, cuando tengamos palabras agresivas, ofensivas o denigrantes para otro, pensemos qué hay en nuestro corazón para que eso salga. Porque si las palabras vienen del corazón, como dice Jesús, ¿qué hay en el corazón para que salgan esas palabras? Es un punto súper fundamental. Atilio, adelante. Sí, yo quería reafirmar lo que también dijo el hermano Guillermo. Yo creo que se me viene a la mente la parábola del buen samaritano, donde es la demostración, creo yo, de lo que puede hacer una persona, podemos hacer nosotros, porque estoy convencido que, por ejemplo, las criaturas más, más aprenden de lo que ven, de los ejemplos, de lo que hacemos, que de lo que escuchan o lo que le decimos. Entonces, por eso, como tú bien decías, si la fe no se plasma en obra, nuestra forma de vida, no va a crecer esa fe. No hay ejemplo. Y creo que eso justamente es lo que ahora al Papa Francisco le llevó a impulsar la sinodalidad, la participación de la comunidad en la vida de la iglesia para ver justamente cómo llegamos, cómo hacemos para multiplicar lo que Pablo dice, ¿no? Que por la gracia de Dios multiplicar, recibimos y multiplicamos. Creo que tenemos esa gran misión. Bien, Atilio, muchas gracias. Augusto, adelante. Sí, que quería justamente leer el tema este de la fe sola o la fe en las obras o ¿no? El canon 9 del Concilio de Trento en el tema de la justificación. Dice, si cualquiera dijera que el pecador es justificado por la fe sola, significando esto que nada más es requerido para cooperar en orden de obtener la gracia y la justificación,
y que no es en ninguna forma necesario que esté preparado y dispuesto por sus propias acciones en su propia voluntad, sea sea declarado este anatema, ¿no? Es decir, si hablamos una fe intelectual, el que diga nada más una fe que yo ya creo y con eso me salvé, eso es lo que está declarado anatema, ¿no? Pero si es una fe que coopera, que produce obras, como diría Pablo, obras de caridad, ¿no? De un amor caritas, esa es la fe que salva, ¿no? O sea, la fe tiene que producir obras, porque de una fe sola no serviría para nada, ¿no? Es una fe vacía. Claro, Augusto, sería como irte a vivir a una montaña y en una ermita, en una cueva y tú solito, golpeándote el pecho, haciendo oración y seguramente alcanzando un nivel de misticismo enorme, ¿no? Teniendo sueños maravillosos, teniendo visiones magníficas, pero tú solo contigo mismo, ¿no? No, el cristiano está, digamos que, orientado, el cristiano está combinado a vivir en comunidad y en esa vida con otros a hacer el bien, ¿no? Yo me encierro y vivo solo mi santidad. Y alguien te diría, hermano, no, tu santidad vívela con los demás, con el otro. ¿Alguien más? Miren, el tema está bonito, ¿no? Vamos a avanzar. Y entramos al capítulo. En esta película vamos a entrar del 4 al 5 y acá continuamos. Lo viejo ya ha pasado. Ahora todo es nuevo. Esto nos hace pensar, recordando el Evangelio, cuando vimos lo de odres viejos y odres nuevos, ¿no? Vamos a ver. ¿Quién puede leer? Yo puedo leer. Gracias. Adelante, Graciano. Por lo tanto, compenetrados del temor del Señor, tratamos de persuadir a los hombres. Dios ya nos conoce plenamente y espero que también ustedes nos conozcan de la misma manera. No pretendemos volver a recomendarnos delante de ustedes. Solamente queremos darles un motivo para que se sientan orgullosos de nosotros y puedan responder a los que se glorían de lo exterior y no de lo que hay en el corazón. En efecto, si hemos procedido como insensatos, lo hicimos por Dios. Y si somos razonables, es por ustedes. Porque el amor de Cristo nos apremia al considerar que si uno solo murió por todos, entonces todos han muerto. Y Él murió por todos, a fin de que los que viven no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie con criterios puramente humanos. Y si conocimos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos más así. El que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido y un ser nuevo se ha hecho presente. Gracias, Graciano. Miren, una lectura que por momentos se hace bien difícil de seguir, pero el mensaje queda, ¿no? Termina diciendo, el que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido. Un ser nuevo se ha hecho presente.
Guillermo, adelante. Manuel Pablo, gracias. Quisiera pedirte que nos expliques, yo por lo menos no entiendo, dice, en efecto, el segundo párrafo, si hemos procedido como insensatos, lo hicimos por Dios, y si somos razonables, es por ustedes. Es una frase relativamente sencilla, pero tiene, creo, mucha profundidad. No sé si nos puedes aclarar para entenderlo mejor. Sí, y la frase además, Guillermo, además es como con un sentido de ironía. Hay una profunda ironía. Si hemos procedido como insensatos, lo hicimos por Dios. Y si somos razonables es por ustedes. Es como cuando en otro momento Pablo habla del escándalo de la cruz, por ejemplo, ¿no? Entonces, son esas frases que reflejan mucho del momento y de la cultura de los hebreos. Y para nosotros se hace difícil si es que no la tomamos dentro del contexto. La frase sola es complicada, pero en el contexto se explica, ¿no? Como les digo, yo lo pondría a un nivel de comparación con el escándalo de la cruz, por ejemplo. Y dice, no entiendo, ¿no? Pero a ver, vamos dialogando y a ver si encontramos. Augusto, adelante. Eh, sí, también lo podemos ver en la actualidad, ¿no? Si ves, por ejemplo, a un muchacho que es franciscano y lo ve caminando por la calle, la gente parece, pues, este está loco, este es en estos tiempos, algunos pensarán, algunos personas, digamos, que no tienen fe, pensarán que ese es un insensato, ¿no? Está dando su vida, mira cómo camina, reza todo el día, ¿qué está haciendo? ¿No? Es una locura para el mundo, igual que en ese tiempo para el mundo griego lo que hacía Pablo de predicar de esa forma, a pesar de todo, cómo lo maltrataban y todo, y seguía, y para los judíos mismos, ¿no? Para ellos era una locura, era una insensatez, ¿no? Pero eso lo hizo Pablo por su fe en Cristo Jesús. Y dice, si somos razonables es por ustedes, porque a pesar de eso también Pablo pues les explicaba, ¿no? La fe a quienes, a ellos mismos, se sentaba con ellos, también se volvía razonable por ellos, pero para el mundo, sí, los cristianos son unos insensatos, ¿no? Y eso está volviendo, ¿no? Si alguien ve si una persona ven que va mucho a misa, a veces te dicen, este es un fanático, ¿no? Como si eso fuera algo, algo malo, como si estuvieras haciendo un mal, ¿no? Pero así lo ven algunas personas en la realidad, ¿no? Ven que como si uno estuviera, digamos, haciendo algo que no está bien, ¿no? Así lo malo es bueno, lo bueno es malo, como si... Claro, claro, Augusto, como que fuera un vicio, ¿no? Como que fuera Algo así. es increíble, como que fuera un vicio. O sea, tu vicio es ser cristiano. Qué bendito vicio, ¿no? Graciano, adelante. Gracias. Bueno, muy de acuerdo con lo que, perdón, acaba de manifestar Augusto, ¿no? Pablo escribe esto según los ojos que en ese momento lo están viendo, ¿no? Seguir a Cristo en ese momento era una locura, era muy riesgoso incluso, su vida estaba de por medio. Y yo supongo, o no supongo, estoy seguro, que esto era algo muy chocante en ese momento, ¿no? Por ejemplo, decirles a los judíos que lo antiguo ya ha desaparecido. Les estaba diciendo, oye, toda la religión que ustedes han estado siguiendo durante cientos de años tiene que cambiar, tiene que desaparecer porque ahora Cristo es lo nuevo y es lo que vale. Eso obviamente es totalmente chocante. Ahora nosotros lo leemos y lo entendemos tranquilamente porque tenemos formación. Pero los judíos no. A ellos les decía, tu religión ya no va. Ahora la de Cristo es la que va. Y entonces la gente lo miraba como un rebelde, como un insensato.
Claro, por eso lo apedreaban, lo botaban de algunos lugares, no lo querían, ¿no? Y a todos sus seguidores también, ¿no? O sea, cuando él dice, menciona los sufrimientos que pasa, las tribulaciones que pasa, yo creo que se queda corto todavía en describir lo que realmente estaban en ese momento pasando. Gracias. Gracias, Graciano. ¿Alguien más, hermanos? Guillermo, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Lo que acaban de decir, eh, sobre todo Augusto y ahorita Graciano, me han despertado un poco la luz. ¿Por qué habla de insensatez Pablo? Porque lo que Cristo predicaba parecía insensato. Por ejemplo, si alguien te golpea en la mejilla, no lo golpees tú a él, sino ofrécele la otra mejilla para que te siga pegando. Eso es una insensatez, ¿no? Si te pide la capa, dale también el manto, o sea, quédate sin nada y dáselo al prójimo, ¿no? Y en fin, esos ejemplos que pone el Señor Jesús en las parábolas que están narradas en los distintos evangelios son verdaderamente las muestras del amor por los demás. Pero en el mundo en que vivimos, que nosotros, como Él lo dice claramente, no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es una insensatez, una locura actuar de acuerdo con esa creencia de amar a los demás hasta el extremo. Gracias, Bruno. No, gracias, Guillermo. Y como tú dices, es que ser cristiano implica una radicalidad, ¿no? Es una decisión radical. No son medias tintas, no es agua tibia. Y eso es lo difícil. Y comentamos una vez más, como lo hemos hecho varias veces, ¿no? Uno dice, qué lindo Jesús, qué lindo leer su palabra y escucharla y entenderla y así, meterla, ponerle en el corazón, qué lindo. Pero lo difícil es en vivirlo, hacer de esto una vida, hacer de esto una conducta habitual, una conducta del día a día, lo que nos llevaría a ser otro Cristo, que es a lo que estamos llamados los cristianos. Pero qué difícil, ¿no? Lindo encargo, lindo reto, pero qué difícil. Bueno, Augusto, adelante. Justo de lo que acaba de comentar Guillermo, ese pasaje de que si alguien quiere quitarte la túnica, déjale también el manto, ¿no? Pero eso tiene un doble propósito, porque llama al arrepentimiento, porque en ese tiempo estaba prohibido, pues, que alguien te quite el manto, porque con eso se tapaban en la noche, todo, ¿no? Pero si alguien quería quitarte la túnica, le dabas también el manto para que tu desnudez lo descubra al otro, ¿no? Ese también es el propósito de esa parábola, ¿no? Que tu desnudez, de darle todo ya, toma todo ya, me quieres quitar hasta lo poco que tengo, te doy también el manto que está prohibido, pues tú no me lo quitas porque está prohibido, me quitas lo que está abajo, pero yo también te doy esto para que te descubras a ti mismo, ¿no? Para que te arrepientas de lo que estás haciendo, para que mi desnudez haga verle lo que estás haciendo, ¿no? O sea, tiene ese doble mensaje de darle, pero para que se arrepiente el otro de lo que está haciendo, para que vea lo que realmente es las acciones que está cometiendo, ¿no? Ujú. Gracias, Augusto. Sí, y eso se refleja en la cultura judía y en la propia ley de Moisés. Entre los 613 preceptos, por ejemplo, cuando alguien necesitado entrega en prenda su manto, como bien dice Augusto, con ese manto se va a tener que cubrir en la noche. Y si no tiene otro porque lo ha entregado en prenda, entonces uno de los preceptos en la ley de Moisés dice al judío, devuélvele el manto, sino con qué se va a tapar. Miren cómo todo tiene que ver. Bueno, vamos a leer
esta perícopa con la cual termina el capítulo 5. En nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Reconcíliense, ¿no? Una palabra muy fuerte, amístense, hagan las paces con Dios. Y esto en nombre de Cristo. ¿Quién puede leer, hermanos? Yo lo leo. Gracias, Karim. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación, porque es Dios el que estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos la palabra de la reconciliación. Nosotros somos, entonces, embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso, les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. A aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por él. Gracias, Karim. Reconcíliense con Dios, amístense con Dios, hagan las paces con Dios. Y esto nos hace pensar desde el libro del Génesis, que con el grupo de los jueves, vamos a verlo este jueves, creo, a más tardar el siguiente. Y tiene que ver con la ruptura del hombre con Dios, que viene desde el jardín del Edén. Entonces, se produce un rompimiento del hombre con Dios, y acá nos dice Pablo, en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Esa reconciliación necesaria desde el pecado original. Y Cristo, en su sentido más profundo, como el puente para esa reconciliación. Cristo que se ofrece como el Cordero eterno para pagar por los pecados, para reconciliarnos con Dios. ¿No? Miren, es súper, súper lindo y tiene un sentido grande. El hombre pierde la armonía con Dios y Jesús viene al final de los tiempos, en la plenitud de los tiempos, a abrirnos la puerta del cielo que para el hombre y la mujer se había cerrado a raíz del pecado de Adán y Eva. ¿No? Un poco el sentido desde el Génesis hasta Jesús. A ver, veamos opiniones, alcances. Augusto, adelante. Como eso mismo lo continúa haciendo ya una forma su iglesia, ¿no? Porque aquí justamente dice, y nos confió el ministerio de la reconciliación. Dice, nosotros somos entonces embajadores de Cristo, ¿no? O sea, el sacerdote, el presbítero es un embajador de Cristo y Dios es el que los exhorta, exhorta a los hombres por intermedio de ellos, ¿no? Entonces déjense reconciliar con Dios. Llega a reconciliarse por intermedio en este caso está hablando de él mismo, pero eso se transmite a los demás presbíteros, ¿no? Por intermedio de ellos debemos dejar de reconciliarnos, ¿no? Con Dios. El ministerio de la reconciliación, ¿no? El sacramento de la reconciliación de esta parte también es una de las partes fundantes. Bien, Augusto. Y esto nos hace pensar en lo personal que es esto. Otra vez no son palabras antiguas dirigidas a otra gente en otro contexto, porque podríamos bien decir, en cada uno de nosotros, Adán y Eva
cometen el pecado original. En cada uno de nosotros, Cristo es crucificado. En cada uno de nosotros está pendiente la reconciliación, que tiene que ver, como dice Augusto, con la confesión, con el perdón de los pecados, con ese sacramento maravilloso que es promesa de Jesús, no es invento del hombre. Graciano, adelante. Claro, precisamente en el primer párrafo 2 veces lo menciona Pablo, ¿no? De que Dios les ha confiado a Pablo reconciliar a los hombres con Dios, eh, eh, perdonando los pecados, ¿no? Y esta es una base para que la iglesia haya instituido la confesión, ¿no? Y, y yo lo menciono porque en los tiempos actuales, pues hay mucha gente que tiene una duda tremenda sobre este tema de la confesión, ¿no? Y dicen que por qué uno tiene que confesarse con un hombre de carne y hueso como el mismo pecador. Y entonces no es una cuestión pues inventada por la iglesia, el mismo Cristo lo está instituyendo aquí a través de Pablo, y Pablo como apóstol lo ha transmitido al resto de sacerdotes y presbíteros, ¿no? Como también indicó Augusto, ¿no? Entonces, en más de una oportunidad, en lo personal, he escuchado gente que me echa en cara, oye, ustedes los católicos, ¿por qué se confiesan con otro que es tan pecador como el mismo que se está confesando? Y la verdad que no tenía una respuesta así de clara como lo que estoy leyendo acá, ¿no? En buena hora que lo estoy leyendo ahora y lo voy a tener bien presente. Gracias. Gracias, Graciano, qué bonito lo que comentas. Qué bonito sacarle un doble y triple utilidad a lo que leemos. Qué bonito que nos clarifique. Excelente. Guillermo, adelante. Manuel Pablo, yo lo que veo en esta última perícopa desde el comienzo es el amor de Dios por el hombre. Pablo lo dice claramente, ¿no? Y todo esto procede de Dios. Y cuando habla de Dios se refiere a Dios Padre, que nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo. O sea, el amor de Dios por el hombre es tan grande que al haberse producido la ruptura por el pecado original, Él se ve finalmente, digamos, obligado a enviar a su Hijo único para que nos consiga la salvación a todo el género humano. Entonces, ahí está lo que se suele llamar el misterio del perdón, que antiguamente se denominaba como sacramento de la confesión, pero la confesión es solamente una parte del sacramento. El sacramento es más complejo, pero es lo que algunos autores denominan el misterio del perdón. ¿Cómo es posible que Dios perdone al hombre? Y lo hace porque Cristo es el que nos ha conseguido el perdón de su Padre. ¿Y a qué precio, no? Por eso es que es un misterio, porque los pecados de los que nos acusamos en el confesionario son siempre los mismos. No hay, como dice esa canción, hoy tengo un pecado nuevo que quiero estrenar contigo. No hay pecados nuevos, los pecados son los mismos desde que el hombre está sobre la tierra. Eso es lo que pienso, Manuel Pablo, gracias. Gracias, Guillermo. Gracias. Claro, Dios nos perdona por amor. Dios envió a su Hijo, que ha dado su vida por nosotros, para nuestra salvación, por amor. Y de aquí se desprende el mandamiento nuevo de Jesús. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Paz, su madre, ¿no? Imagínate que nos pide amar a los demás en la medida en que Él nos amó, en la medida en que Él nos ama. ¿Y en qué medida nos amó? Dando su vida por nosotros. O sea, nos pone una valla altísima, altísima.
Y todo esto, como bien dicen ustedes, todo esto por amor. Entonces, una película corta, con la cual terminamos el capítulo 5, pero miren qué llena de conceptos, qué llena de contenido, cuánto tiene y con cuánto se relaciona con el sentido mismo de la relación del hombre con Dios, desde el pecado original hasta la entrega de Jesús, que nos abre las puertas del paraíso, ¿no? El paraíso se cierra y Jesús viene a abrirnos las puertas para que la relación del hombre con Dios sea directa y no a través de un velo, bien representado con los judíos en su templo, ¿no? Tenían el el Santo Santorum, el Santísimo, separado del pueblo por un velo. Pero recordemos la escena cuando Jesús muere en la cruz, el velo se rasga. Ya no hay nada que separe al hombre con Dios. La relación se ha restituido. Nos hemos reconciliado. Pero eso que nos enseña nuestra fe, eso que nos enseña nuestra iglesia, tenemos que vivirlo nosotros, una vez más. Y esas son palabras lindas, conceptos hermosos, la filosofía más fina, pura poesía, pero hay que convertirlo en nuestra vida, que nuestra vida se marque con esto. Julia, adelante. Solo quería comentar que Dios obró y enseñó la reconciliación al mundo, no solamente por lo que sabemos y conocemos por la Biblia, eh, de todo lo que Él hizo por nosotros hasta morir en la cruz, sino también porque lo sentimos y lo vivimos hoy mismo con la eficacia que Él nos entrega en estos tiempos, en estos momentos. Nos hace como certificar que efectivamente tenemos que vivir una reconciliación con Él para estar vivos en Él. Eso quería comentar. Gracias, Julia. Claro, y es tarea de cada uno de nosotros, de cada uno. Acá no hay que mirar para el costado, no hay que mirar al sacerdote, a la iglesia, a la parroquia del barrio, hay que mirarnos cada uno. Miren, y así, bueno, miren, sin querer queriendo, nos ha sucedido una vez más que el tiempo nos ha ganado y hemos quedado en el capítulo 5. Hemos hecho los capítulos 4 y 5 el día de hoy. Esto nos lleva el próximo martes a empezar con el capítulo 6. No sé si alguien quisiera hacer una intervención final.